Bienvenidos quienes ahí nos están viendo y nos sintonizan esta mañana desde su casa. A ellos, a los que están viéndonos en televisión, a los que estamos en este lugar. Y al Espíritu Santo, den por este fuerte aplauso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 46, que es lo que nos corresponde para hoy. Génesis capítulo 46. Y nuestro tema de hoy: un Dios de propósitos. ¿Cómo es? Un Dios de propósitos. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Quiere decir que Dios sabe perfectamente para qué y el porqué de lo que Él hace y de cada una de las cosas que Él tiene. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si Dios es un Dios que vive de propósitos, nosotros, al ser imagen suya, también tenemos que aprender a vivir de propósitos. ¿Cuál es el propósito de vivir? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Hay muchas personas que no saben qué es lo que quieren hacer de su vida. Nuestros jóvenes de hoy en día, ya fuera en el mundo sobre todo, ya llevan algunos años ya de jóvenes, 20, 30 años, y todavía no saben qué van a hacer por su vida. Quiere decir que no tienen un propósito claro. En la vida espiritual, muchas veces nosotros pensamos que hacernos cristianos es simplemente esperar un milagro de Dios, pero en realidad no tenemos ningún propósito claro. Si usted le pregunta a alguien allá afuera, ¿y usted por qué es cristiano?, muchos de ellos no van a saber darle razón. Simplemente dice: porque Dios me hizo un milagro, porque Dios va a hacerme un milagro. Pero no tiene un propósito claro en la vida espiritual. ¿Qué es lo que quiere? ¿Seguir calentando silla en una iglesia? ¿O qué es lo que quiere hacer con su vida espiritual? Dios es un Dios de propósitos, a Él no lo mueven las circunstancias. Y lo que hemos estado estudiando, José, aquel hombre, aquel varón de los sueños, José estuvo preso, José fue vendido, pero no porque estuviera de amadas, sino porque todo eso estaba dentro de los planes de Dios. Ahí en el capítulo 45 de Génesis, versículo 5, 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para ¿qué dice ahí? Preservación de vida, ¿quién lo envió? Me envió Dios delante de vosotros. Y no les pese, no se angustien por haberme vendido, porque el que me trajo, ¿qué dice José? Fue Dios. Él es el que me envió. No era obra de la casualidad de que José fuera a parar a Egipto como esclavo. No era casualidad que él estuviera en la cárcel. Para Dios nada es por casualidad. Eso que a ti y a mí nos está pasando está dentro de los planes de Dios. Solamente que a veces nosotros no sabemos cuál es el propósito. Tal vez nosotros nos desesperamos por una enfermedad que el médico dice que es grave, pero nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida con eso. A lo mejor es el propósito que nosotros demos testimonio del poder de Dios. Y siempre hemos dicho algo: ¿cómo alguien que se llama cristiano puede hablar de un Dios sanador si nunca se ha enfermado? ¿Cómo alguien llamándose cristiano puede dar gloria a Dios y decir que él cree en un Dios proveedor cuando nunca ha necesitado de Dios porque todo lo ha tenido? Cuando un cristiano nunca se enferma y cuando un cristiano nunca tiene necesidad económica, es fácil adorarle a Dios. Cuando estamos con el estómago lleno y el bolsillo lleno de plata y cuando no nos duele nada, es fácil decir gloria a Dios, Cristo vive. Pero cuando tenemos problemas y dificultades, cuando Dios prueba qué tal cristiano somos. Así que la vida de José no era algo fuera del propósito de Dios. Un propósito es tan fuerte en nuestra vida que puede cambiar lo establecido. Los cambios no son malos en nuestra vida. El problema de nosotros los seres humanos es que nosotros nos resistimos al cambio. Queremos vivir siempre de una misma forma y de una misma condición, y nos da miedo el cambiar. Los cambios son buenos siempre y cuando partan de un propósito. Los cambios son malos en nuestra vida cuando surgen simplemente por las consecuencias, por las circunstancias. Cuando solo son las circunstancias las que nos hacen cambiar, entonces no son buenos. Pero cuando yo estoy planificando lo que voy a cambiar, entonces son buenos. La vida
de nosotros se fundamenta en el cambio. El mundo evoluciona, el mundo avanza, y es necesario que nosotros aprendamos también a cambiar, pero que cambiemos con un propósito en nuestra vida. Había algo, y miremos ahí sin apartarnos de Génesis, en Isaías 31:1. Había una orden de parte de Dios. Isaías 31:1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan, ¿qué dice ahí?, a Jehová. Porque a Dios lo que le molesta es que nosotros vayamos allá a ese Egipto, que significa que mundo, para pedirle ayuda y nos alejemos de Dios. Cuando yo confío en mis propias fuerzas, automáticamente me estoy alejando de Dios. Cuando yo confío en el mundo y en lo que Él me puede ayudar, me estoy alejando de Dios. Por eso dice, hay aquellos que buscan ayuda. ¿En quién? En Egipto. Había una prohibición acerca de bajar a Egipto. Había una prohibición acerca de pedirle ayuda al mundo y no confiar en Dios. Porque eso es lo que muchas veces pasa con nosotros como los cristianos. Cuando un cristiano no tiene un propósito claro, no sabe qué es lo que quiere, no sabe para dónde va, es más en lo espiritual, un día está aquí, un día está allá, donde oye rumores de milagros, allá va a dar. Total, no tiene un propósito, total, no sabe qué es lo que quiere, no sabe qué es lo que busca. Hay muchos cristianos que oramos a Dios y somos muy fieles con Él mientras no tengamos problemas. Y en el momento en que tiene un problema, lo primero que acude es ¿a dónde? Al mundo. A buscar ayuda allá afuera. Y no se acuerda de Dios. Hay aquel que busca al mundo, a Egipto, y confía en sus jinetes porque tienen fuerza. Porque a medida que nos acercamos al mundo, más nos alejamos de Dios. Había un conflicto en Jacob. Había un problema en la vida de Jacob. Y es que él sabía que no podía ir a Egipto, él sabía que no podía depender de Egipto. Pero había un conflicto en sus emociones. Su hijo, el amado, le hace una petición. Miremos ahí en Génesis capítulo 45, versículos 18 y 19. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra, y tú manda hacer esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Había un problema, un conflicto emocional con Jacob. Ahora su hijo amado, al que no había visto por mucho tiempo, al que creía que estaba muerto, ahora aparece y le hace una petición. Y le dice, padre, ven, ¿a dónde? A Egipto. Ven a Egipto. ¿Y cuántas veces nosotros cuando estamos llevados por problemas, dificultades, el mundo nos hace guiños de ojo, y el mundo nos llama, y el mundo nos dice, ven? ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos, cuando tenemos que acostarnos con el estómago vacío, el mundo nos dice, yo tengo una oportunidad para ti? El mundo nos dice, si estuvieras conmigo, nunca te acostarías con hambre. ¿Y qué hacer en ese momento? Había una prohibición, y era de que el pueblo de Dios no podía bajar ¿a dónde? A Egipto, a pedirle ayuda. Pero ahora había escasez, había hambre, y sobre todo, había un hijo. Su hijo el amado estaba en Egipto, y ahora le estaba diciendo, ven. Ven a Egipto, ven a este lugar. Y eso no estaba dentro de los planes de Jacob. Jacob no había pensado en eso. ¿Qué hacer entonces en ese momento? La emoción era tan fuerte, la de Jacob, de saber que su hijo estaba ahí. Las emociones se revolvieron tanto en el interior de Jacob que él aceptó en ese momento. En el versículo 28, ¿qué dice? Entonces dijo Israel, basta,
José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Y entonces él, llevado por la emoción, por el amor a su hijo y a quien no lo había visto, él que dijo: basta ya, yo quiero verlo, es mi hijo, y a lo mejor yo voy a morir y es lo último que yo voy a hacer. ¿Y cuántas veces el mundo nos engaña de tal manera que nosotros pensamos que si no es con eso, no vamos a ver más? ¿Cuántas veces el mundo nos dice: si no haces esto te mueres? ¿Cuántas veces el mundo nos dice: si no confías en eso te quedas sin trabajo? Y a veces nosotros cedemos a esa presión, a las circunstancias. ¿Cuántas veces la esposa, el esposo le dice: no vayas a la iglesia porque si vas a la iglesia nos separamos? ¿Y cuántas veces nosotros terminamos cediendo? ¿Cuántas veces los mismos hijos nos dicen: si usted deja de ir a esa iglesia, entonces yo me porto juicioso? Y nosotros creemos que va a ser así. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos hoy en día están allá en el mundo? Porque las circunstancias lo envolvieron. Porque cuando estaba ahí en la vida cristiana, tenía problemas, tenía deudas, estaba enfermo. Y allá el mundo lo presionó de tal manera que lo hizo salir. Y hoy allá afuera, no solo está enfermo, sino que ha destruido toda su vida. Porque hay un gran problema, y es que cuando nosotros tenemos que enfermarnos, lastimosamente nos enfermamos, estemos allá afuera o estemos con Cristo. Solamente que estar enfermos con Cristo es muy diferente a estar enfermos sin Cristo. El problema es que cuando alguien va a tener problemas económicos, los tiene, estando afuera o estando adentro. No es porque tú y yo seamos cristianos, es que ahora tenemos problemas. Hay gente que se deja confundir tanto, que dice que desde que me hice cristiano, ahora todas las cosas me salen mal. Porque el mundo le está presionando. Porque Satanás a través de ese mundo le presiona de tal manera que nos hace creer que es verdad. Y muchos cristianos de mucho tiempo empiezan a ceder. Porque dicen: cierto, desde que me hice cristiano ahora las cosas me están saliendo mal. Y yo conozco personas allá afuera que no son cristianos y igual están enfermos. Yo conozco personas allá afuera que no son cristianos, que no quieren saber nada de Dios, y igual están en la ruina. Y a veces el diablo es tan astuto que nos dice: se ve desde que te entraste allá te enfermaste. Ay, ¿acaso es que usted nunca se enferma? ¿Acaso esa persona del mundo que le dice eso a usted no se enferma? Yo también lo veo enfermo. ¿Cuántas veces allá afuera personas que nos dicen: si ve desde que entró allá a la iglesia ahora no tiene plata? Yo conozco mucha gente allá afuera que está en el mundo y no tiene plata, y no es cristiano. Por lo tanto, seamos cristianos o no seamos cristianos, van a llegar momentos difíciles en nuestra vida. José era un siervo de Dios, mas sin embargo tuvo que pasar allá en Egipto 7 años de hambre, aunque también tuvo abundancia. José era un siervo de Dios, mas sin embargo tuvo que estar en la cárcel. Pablo era un gran siervo de Dios y cuántas enseñanzas hermosas nos dejó en la Biblia, mas sin embargo también tuvo que estar en la cárcel, tuvo que estar en naufragios y cuántas cosas tuvo que vivir. El hecho de que estemos con Dios no significa que no vayamos a tener problemas. Significa que los problemas estando con Cristo son más fáciles de resolver. Significa que ahora que estoy con Cristo, ya no pienso en suicidarme por esas deudas. No, ahora yo sé que tengo una esperanza y que voy a salir adelante. Allá afuera hay muchas personas con menos deudas de las que nosotros podemos tener, que están en un psiquiátrico y muchos en un cementerio. Y nosotros salimos adelante. Pero a veces nosotros nos dejamos enredar. Tenía conflictos y él por lo tanto él dijo: sí, yo voy a ir a Egipto porque allá está mi hijo, porque puede ser que ya sea la última vez que lo voy a ver. Pero él reaccionó a tiempo y se quedó ahí en Berseba para consultarle a Dios. Ahí en el capítulo 46 versículo 1, ¿qué nos dice? Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y cuando él iba para Egipto, prefirió quedarse en Berseba y levantar ¿qué? Un altar para Dios. ¿Cuántas decisiones nosotros hemos tomado en la vida y no se le hemos consultado a Dios? Jacob prefirió quedarse ahí a mitad de camino para consultarle a Dios y levantó un altar para consultarle a Dios.
Nosotros en el devocional tenemos algo y es un altar familiar donde cada 8 días, un sábado, un domingo, se reúna con la familia y entonces levantemos un altar a Dios en nuestra casa, en nuestro hogar y las cosas nos salen bien y muchos testimonios hay. La pregunta es, ¿sigue haciendo usted ese altar? Jacob era un hombre que siempre levantaba altares a Dios, pero se le había olvidado. Aquí no nos dice que cuántas veces él había levantado. Mire que cuando estaba allá, ya se le había olvidado levantar altares a Dios, aunque él comenzó haciéndolos. Pero ahora, cuando estaba ya al filo del abismo, entonces sí levantó un altar para Dios. Muchos de nosotros todavía tenemos el hogar en pie, gracias a un altar familiar. Muchos de nosotros, nuestros hijos, han salido de la droga, de la prostitución, de ese problema, de esa dificultad, gracias a que le hemos levantado altares en nuestra casa, altar familiar, estudio de palabra, oración. Pero pasa el tiempo y nos olvidamos. Recibimos el milagro y nos olvidamos. Jacob era un hombre de altares, pero se le había olvidado. ¿Hace cuánto que ya no haces eso que hacías cuando recién comenzaste en la vida cristiana? Cuando nosotros comenzamos en la vida cristiana, tal vez muy de mañana nos levantábamos a buscar de Él. Cuando comenzamos en la vida cristiana, veníamos a buscarlo a Él en los devocionales. Pero a medida que las cosas se nos van solucionando, nos vamos olvidando. ¿Hace cuánto que ya no buscas a Dios en un devocional? Y ese es el desayuno para nosotros. El desayuno espiritual. Pero nosotros preferimos no hacerlo, porque ya hemos recibido la bendición, o otros porque no la han recibido. Alguna de las dos cosas lo cansó. Él tuvo problemas, se dejó llevar por las emociones, dijo, sí, yo voy a Egipto, pero después también consultó a Dios. ¿Sí consultas tú cada una de las decisiones que tú tienes que tomar? ¿Qué decisiones nosotros tenemos que tomar? Y por no consultar a Dios, nos hemos visto en problemas. Nos hemos visto en dificultades. Nos dejamos llevar por la emoción. ¿Cuántos de los jóvenes se terminan casando con personas que no eran las adecuadas? Simplemente porque se dejaron llevar por su emoción. Porque simplemente creían que estaba enamorado, estaba enamorada y esa era la decisión que creía tomar, pero nunca consultó a Dios. ¿Sabes? Porque muchos de nosotros a veces tenemos problemas en el hogar con el esposo y con la esposa porque nunca le consultamos a Dios. Rara vez nosotros le consultamos a Dios y esa persona es la adecuada para mí. Simplemente nos dejamos llevar por la emoción. Simplemente nos dejamos llevar porque decimos que estamos enamorados. Y nada más. Hay muchos que deciden casarse porque creen que el tren los está dejando y eso es todo. Y siempre digo algo, y entonces se prenden de cualquier vagón y termina con un vago, pero vagón, bien vagón. Sí, a veces dicen que el tren me está dejando y por eso se agarra del último vagón. Y sí que vagón que se encontró, un vago de primero. Pero porque nunca consultó a Dios. Pero nunca es tarde. Jacob decidió ir allá a Egipto, pero llegó el Berseba y se detuvo. Y dijo, yo voy a levantar un altar al Señor y le voy a consultar a Él. Y nunca es tarde para el Señor, gracias a eso. Que nosotros la podemos embarrar y si nos arrepentimos, Dios restaura nuestra vida. Y Dios vuelve y otra vez y endereza nuestro camino. Pero si nosotros confiamos, si nosotros creemos en Él. Él reaccionó a tiempo. Pero de nada sirve que nosotros consultemos a Dios o a cualquier otra persona si no estamos dispuestos a escuchar. No sé si a usted le ha pasado, hay gente que acude a usted a pedirle un consejo, pero ella tiene maquinando lo que va a hacer. Solamente le pide el consejo como por salir del paso, pero la decisión ya la tiene tomada. ¿Usted qué dice, mamá? ¿Me caso o no me caso? La mamá le dice, no, ya demuestras, ya me casé. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo con Dios. Le consultamos a Dios, pero la decisión la tenemos tomada. Como pastores tenemos que vivir eso a diario. Hay personas que vienen a nosotros a pedirnos un consejo, pero la verdad es que esa persona ya tiene su decisión tomada. Lo único que está buscando con eso es que le patrocine lo que quiere hacer. Lo que quiere con eso es simplemente tener una excusa y decir, yo pregunté. Sí, preguntó, pero ya tenía la decisión tomada. Le pregunta al esposo o a la esposa de qué hacer, cuando la verdad es que ya ha tomado la decisión. Solamente pregunta por preguntar, pero la verdad es que ya hace ratos ha hecho lo que estaba pensando hacer. Y lo mismo pasa con Dios.
En la oración nosotros le pedimos a Dios orientación y con la oración nosotros le hablamos a Dios. El problema es cuando nosotros lo escuchamos. ¿Sí le escuchamos a Dios? ¿De qué sirve preguntarle a alguien cuando nosotros no queremos ni estamos interesados en la respuesta que Él nos dice? Ahí en el versículo 2 del capítulo 46, ¿qué nos dice? Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, ¿qué dijo ahí? Jacob, Jacob, puede decir Sonia, Sonia, Chucho, Chucho, Conchita, Conchita. Solamente que él dijo que heme aquí. Jacob, Jacob, y él dijo, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? ¿Para qué me hablas? El problema es cuando nosotros le consultamos a Dios y no le escuchamos. El problema es cuando nosotros queremos que Dios nos hable y nosotros preferimos que no nos hable porque sabemos cuál es la respuesta. Cuando nosotros le consultamos a Dios algo y esperamos que nos diga sí, pero sabemos que Él nos va a decir no, entonces preferimos no escuchar. Entonces preferimos hacer a un lado lo que Él nos va a decir. ¿Cuántas veces nosotros le consultamos a Dios a través de la palabra, pero cuando nos dice algo fuerte nosotros preferimos pasar de hoja? Y entonces decimos, eso no es para mí. Eso no es para mí. ¿Cuántas veces nosotros venimos al culto y entonces al que está a nuestro lado haciendo estas cosas, nuestro esposo le dejamos las costillas lo más zapadas posible? Porque decimos, ¿sí ven? ¿Sí ven? No, y no era para él, ¿era para quién? Era para mí, era para nosotros. La palabra de Dios no es para los demás, es para quién, para nosotros. Es a nosotros, a cada uno de nosotros. El problema es cuando nosotros nos agachamos. Cuando estamos en el culto hacemos eso, por eso algunos tienen dañada la silla. Cuando la palabra va muy dura, se agachan, se cogen la plata. No, la palabra es para nosotros. El problema es cuán dispuestos estamos a escucharla. Nosotros le preguntamos a Dios, le consultamos a Dios, pero no queremos escuchar la respuesta, porque sabemos que tal vez esa respuesta no es como yo la quisiera escuchar. Dios no habla a nuestro corazón lo que nosotros queremos escuchar. Dios habla lo que necesitamos escuchar. Porque a lo mejor que eso que tú y yo queremos escuchar es algo que no nos conviene. En cambio, aquello que yo no quiero escuchar, tal vez es lo que va a traer solución a mi vida. Por eso Dios casi nunca nos habla lo que yo quiero escuchar. Él habla lo que yo necesito escuchar. Amén. Amén. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer lo que dijo Jacob? El que dijo, heme aquí, Señor. Yo estoy dispuesto, háblame. Háblame. Que nuestras decisiones no las tomemos sin primero consultar a Dios. Cuando no hay problemas, cuando estamos libres, es fácil seguirle a Dios y escucharle a Dios. Pero cuando estamos en problemas y dificultades, es que muchas veces nosotros no queremos escuchar. De nada sirve entonces hablarle a Él y no dejar que Él nos hable. Egipto significa mundo, y en el mundo siempre dice que tendremos aflicciones. Miremos ahí en Juan 16:33. Después volvemos a Génesis. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción. Mientras estemos aquí en este mundo, vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Pero lo que acabamos de decir, una cosa es tener problemas estando sin Dios y otra cosa es tener problemas estando con Dios. Una cosa es estar enfermo sin Cristo y otra cosa es estar enfermo con Cristo. Cristo es el que puede darnos paz, darnos gozo, darnos eso que el mundo no nos puede dar. Hay personas que con algunas enfermedades allá afuera estarían en total depresión, pero cuando estoy con Cristo, entonces en lugar de estar deprimido, soy testimonio para otros. Y soy de bendición para otros.
La cuestión es con quién estoy en esos problemas, en esas aflicciones. Con Cristo las cosas son más fáciles. Ahí en el capítulo 46, versículos 3 al 4, ¿qué nos dice? Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Yo descenderé, que dice Jehová, contigo a Egipto. Yo estaré contigo ahí en este mundo. Mientras estemos aquí en este mundo, usted va a tener que trabajar con personas del mundo. La mayoría de los que trabajan como empleados, sus patrones son del mundo muchas veces, sus compañeros son del mundo. Pero una cosa es estar en el mundo tomados de las manos de Jesús, y otra cosa es estar en el mundo sueltos de las manos de Jesús. Mientras estemos en este mundo, vamos a estar con gente del mundo. Una cosa es que Jacob fuera a Egipto sin el permiso de ¿quién? De Dios. Y otra cosa es estar con el permiso de Dios. Amén. Amén. Jacob, sus emociones lo hicieron tomar una decisión, y él dijo: yo voy. Basta ya, dijo: eres mi hijo, yo voy a ir a verlo porque a lo mejor es la última vez. Pero llegó un momento donde él dijo: no, así no son las cosas. Yo tengo que primero pedirle permiso a Dios. Y entonces él le dijo: ven, porque yo voy a ir contigo, porque yo voy a estar contigo. Y entonces estar en el mundo, estar en Egipto, pero con Dios las cosas cambian. Allá en la universidad estamos rodeados de gente del mundo, pero solamente Cristo hará que nosotros marquemos diferencia. Solamente tomados de la mano de Él las cosas serán diferentes. Mientras estemos en este mundo, ¿qué dicen que habrá? Aflicción. Pero una cosa es vivir las aflicciones solo, y otra cosa es tener esas aflicciones, pero con Cristo. Eso es lo que Él quiere. Jesucristo no quiere cambiarnos el mundo. Jesucristo no quiere prepararnos a nosotros un mundo especial, una burbuja de cristal solo para nosotros. No. Jesucristo quiere prepararnos a nosotros para ese mundo. Y ese mundo seguirá siendo cruel, ese mundo seguirá siendo difícil. Él quiere prepararnos a nosotros y mandarnos como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Pero unas ovejas enlazadas con el león de Judá. Amén. Si fueran unas ovejas normales, ¿qué harían los lobos? No le dan un brinco, ¿no es cierto? Pero son unas ovejas enlazadas con el cordero, con el que todo lo puede. Por eso él dice: pueden ir allá en medio de lobos, y esos lobos se le prenden a usted la pierna y se queden sin muebles, porque van con la protección, porque vamos tomados de la mano. Una cosa era ir a Egipto solo por las emociones, porque estaba su hijo. Otra cosa es ir con el permiso y con la presencia de nuestro Dios. Los que tienen empresas trabajan para clientes que son del mundo, pero una cosa es trabajar para el mundo, pero tomados de la mano de Dios, que nos va a guardar y nos va a proteger. Y Jehová le dijo: ve allá, yo voy a descender contigo. ¿Qué decisiones nosotros tenemos que tomar que no lo estamos teniendo en cuenta Dios? Esta mañana lo que Jesucristo quiere decirte: yo sé que estás en este mundo y que tienes que tomar decisiones, pero nunca tomes esas decisiones sin antes consultarme a mí. Yo sé que tienes que andar por este mundo porque estamos en este mundo, pero yo quiero acompañarte. ¿Pero por qué te vas solo? Y a veces nosotros estamos tan afanados que nos vamos solos. A veces hacemos las cosas con tanta rapidez que nos vamos solos. ¿Cuántos de nosotros primero montamos un negocio y después le decimos: Señor, tú eres mi socio? Sí, pero cuando yo lo tomé primero, ya por conveniencia le digo: tú eres mi socio. Pero otra cosa es preguntarle: Señor, ¿ese negocio está dentro de tus planes? El problema de nosotros los seres humanos, los cristianos, ¿sabes cuál es? Es que nosotros queremos meter a Dios en nuestros planes, en lugar de esperar que Él sea el que nos meta en sus planes.
Una cosa es que ese negocio que yo voy a montar esté en los planes de Dios, y otra cosa es que yo monte un negocio y después yo lo quiera meter a Dios en mi planes. Y ahí es cuando las cosas me fallan. Y ahí es cuando nosotros nos lamentamos y le decimos a Dios: ¿qué pasó? ¿Dónde está? Yo te entregué mi negocio. Bueno, pero si tú le entregaste el negocio, ¿por qué ese negocio te roba tanto tiempo para servirle a Dios? Pregunto yo. Porque nosotros decimos: Señor, ese negocio te lo he entregado a ti. Bueno, es que Dios quiere que le sirvas, que le sirvamos. Y si ese negocio es de Dios, ¿por qué te roba tanto tiempo? ¿Y por qué no puedes servir a Dios en pretexto de ese negocio? Señor, es que yo te he entregado mi familia, te pertenece a ti. Bueno, y si a una familia le pertenece a Dios, ¿por qué te roba tanto tiempo? ¿Por qué hoy ya no le puedo servir a Dios? ¿No será que esa familia tal vez no es de Dios entonces? ¿No será que ese negocio no es de Dios entonces? Porque Dios no te va a dar una familia para perderte como siervo de Dios. Porque Dios está más interesado en la salvación de quién? Del mundo. Y depende de tu trabajo y del mío, depende de lo que nosotros hagamos. Señor, es que yo te entregué mi familia. Pues si esa familia te está robando el tiempo para Dios, entonces esa familia no se la entregaste a Dios. Si esa familia estuviera en las manos de Dios, tu esposa sería la que más te motivara a servirle a Dios. Tu esposo sería quien más te motivara a servirle a Dios. Si ese negocio le pertenece a Dios, ese negocio no le va a robar tiempo para Dios. Antes, por lo contrario, ese negocio va a ser tan rentable que voy a tener más tiempo para Dios. Pero si vivimos esclavos del negocio, si vivimos esclavos de la familia y ya no le estamos sirviendo a Dios, preguntémonos: ¿si es de Dios ese negocio? ¿Sí está ese negocio dentro de los planes de Dios, o está Dios metiéndose, yo metiéndolo en mis planes? Eso es muy diferente. Yo puedo montar una familia y quererlo meter a Dios ahí, pero es que Dios no quiere hacernos el mal cuarto, Él no es el mal invitado. No, Él tiene que ser el central. No sé si usted le ha pasado cuando era como novio y entonces usted invitaba a su novia a pasear y preciso se le pegaba a la cuñada o el cuñado. Ahí que pensábamos, que nos estaba haciendo el mal cuarto. Pero Dios no quiere pegarse a nosotros, Dios no quiere hacernos el mal cuarto. Él quiere hacer parte de nosotros, Él quiere estar con nosotros. Pero a veces nosotros le consultamos, mas no le escuchamos. Jacob logró la autorización de Dios para ir a Egipto, pero eso que le determinaba protección. Y él le dijo: tranquilo, yo voy a ir contigo, y así como te meto, ¿qué le dijo? Te voy a sacar. Así le dijo, ¿verdad? Así como yo te meto, te saco. El problema cuando es en Cristo, yo me meto y después no salgo, no sé cómo salir. Eso es lo que nos pasa. Nos metemos al mundo bien orosos y muy contentos, y después no sabemos cómo salir. Pero cuando es con la protección de Dios, Él me mete, pero también Él me saca. Pero cuando es con esa protección de Dios, Él levantó un altar. ¿Hace cuánto tiempo tú y yo ya no levantamos ese altar? Ese altar no es algo de madera, ¿no? Ah, pastor, entonces yo por ahí como que había botado ya esa imagen, entonces lo voy a sacar. No. Ese altar de oración, ese altar de estudio de palabra. Recuerda por algún momento cuando tú te reunías los domingos, los sábados, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, leían la palabra, oraban. ¿Hace cuánto que ya no hacemos eso? Jacob se le olvidó, pero llegó un momento donde dijo: tengo que restaurar el altar para el Señor. ¿Hace cuánto que nosotros no lo hacemos? Y nos lamentamos. Y nos hemos metido en cosas del mundo y ahora no sabemos cómo salir. Y estamos muchas veces desesperados siendo hijos de Dios. Cuando no hay un propósito, nos sentimos obligados a actuar de acuerdo a las circunstancias. José quería obligar a sus hermanos a mentir. Miremoslo ahí, en el capítulo 46, versículos 33 y 34.
Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. ¿Por qué? Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ellos eran pastores de ovejas. Y entonces José, presionado por las circunstancias y en su afán de ver a su familia ahí y verlos bien, ¿qué le dijo a sus hermanos? Cuando Faraón les pregunte quiénes son, ustedes no vayan a decir que son pastores de ovejas. Ustedes digan, somos ganaderos, somos magnates. Porque ahí en Egipto aborrecen, ¿a quién? A los pastores de ovejas. Ustedes no vayan a decir eso. Cuando nos dejamos guiar por las circunstancias hacen que nosotros obremos no como a Dios le agrada. ¿Y cuántas veces nosotros, llevados por esa ansia de encajar en la sociedad, metimos en tantas cosas? Hay jovencitos en la universidad que ellos mienten donde viven, porque les da pena decir que viven en el barrio X. Y cuando alguno de los compañeros se ofrece a llevarlo en su carro, entonces va allá a ese barrio que él dice vivir. Pero tiene que decirle, me quedo aquí porque voy a hacer otra vueltica. Y apenas mira que él se va a coger bus para su barrio. Porque vive de apariencia. Y el diablo nos dice en el oído, no vas a decir ahí en ese trabajo que sos cristiano porque después se te burlan. Y no vas a decir ahí en esa cuadra que eres cristiano porque te rechazan. Y pasan años en esa cuadra y nadie sabe que somos cristianos. Y trabaja años en esa empresa y nadie sabe que es cristiano. Y ese compañero de trabajo, tal vez su patrón, necesitando una palabra de vida. Pero nosotros nos quedamos callados. Porque el diablo nos dice, ay. Y llevado por las circunstancias, José les dijo a sus hermanos, ahora digan que son ganaderos. No vayan a decir que son pastores de ovejas. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos en pobreza porque aparentamos lo que no tenemos? Mamá, pero es que ahí en el colegio nadie va con zapatos de 50,000. Todos van con zapatos de 200. Y el papá tiene que hacer maromas y comprarse. Y después se queda sin pagar los servicios. Con zapatos y en la oscuridad. Pero, mamá, ¿cómo es posible que yo vaya a estudiar en ese colegio? Yo allá no voy, qué oso. Y se endeuda. Y empieza a vender cosa a cosa las de su casa para tenerlo en un colegio que no puede pagar. Y después le pregunta a Dios que por qué vive en pobreza. Y después le pregunta a Dios que por qué le va tan mal de ahora que es cristiano. No es por ser cristiano. Es porque está actuando mal. Porque vive de apariencias. Porque vive de apariencias. Hay mucha gente pobre que pudiera vivir bien, pero el vivir de apariencias lo hace vivir mal. Porque hace lo que ve que otros hacen. Porque compra lo que otros compran. Y nunca se goza con lo que tiene. Jesucristo lo que quiere decirnos es gózate con lo que tienes y con lo que eres. Disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tienes. Yo estoy contigo, digo, y te voy a hacer una gran nación. Pero a veces nosotros nos olvidamos. Y José, llevado por las circunstancias, estaba haciendo que sus hermanos mintieran. Pero cuando yo estoy dentro del plan de Dios, entonces siempre terminamos diciendo la verdad. Y aunque tal vez nosotros estemos preparados para decir una mentira, el Espíritu de Dios nos hace abrir la boca y nos dice la verdad. Y nosotros decimos, pero ¿qué dije? Cuando nuestra intención era mentir. Pero cuando nosotros estamos con el poder de Dios. Miremos ahí, en el capítulo 47, versículo 3.
Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón. ¿Qué dijeron? Pastores de ovejas con tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Pastores de ovejas somos nosotros, y no solo nosotros, también ¿quién dijo? Nuestros padres. Y José esperaba que ellos dijeran que eran unos ganaderos. Y dicho y hecho, Faraón fue a preguntar: ¿y ustedes qué oficio tienen? Pastores de ovejas. Y no solo nosotros, sino también, ¿qué dijo? Nuestros padres. Cuando tú y yo estamos dentro de los planes de Dios, nos es difícil mentir, porque el Espíritu de Dios nos hace decir la verdad. Pero si estamos dentro del plan de Dios, si no estamos dentro de sus planes, si nosotros somos los que metemos a Dios en nuestros planes, entonces nosotros vivimos mintiendo, y vivimos de apariencia, y vivimos mal. Simplemente porque bajamos a Egipto, bajamos al mundo, pero sin autorización de Dios, sin que Él nos lleve de su mano. Cuando Él me autoriza, yo entro al mundo y Él me saca. Cuando yo entro al mundo sin Él, me quedo en el mundo, porque el mundo es agradable. Y aunque le parezca desagradable lo que voy a decir, pecar es rico. Por eso es que nos costó salir del pecado. Por eso nos costó salir del pecado. Si pecar fuera desagradable, nadie pecara. Si pecar fuera desagradable, no fuera tentación. ¿A quién se puede tentar con algo que no le guste? Si a usted no le gustan las verduras, ¿su mamita lo puede tentar con verduras? No. A uno lo tentan con lo que le gusta. De lo contrario, no se llamaría tentación. Por lo tanto, cuando los jóvenes me dicen es que, pastor, yo nazco de una cuna de cristiano, no he conocido el mundo, yo quiero conocer el mundo, ¿usted qué me aconseja? Yo le digo, pues si lo conoces a lo mejor te va a gustar. Y quién sabe que salga de allá. Muchos lo conocimos el mundo y ya gracias por la misericordia de Dios salimos de ahí. De lo contrario, no. ¿Cuántos allá afuera no quieren salir del mundo? Porque el mundo es agradable, entre comillas. Nos lleva a la destrucción. El pecado siempre llevará a la destrucción, pero siempre se nos presenta como algo agradable. Como algo agradable. Pero el Espíritu de Dios hizo que ellos dijeran la verdad. Pero cuando estamos dentro de esos planes de Dios, cuando actuamos dentro de los planes de Dios, siempre terminamos diciendo la verdad. Y estar con Dios es tener el poder de declarar lo que no es como si fuera. Miremos ahí. En el 47:4. ¿Qué dice? Y dijeron, ¿qué dice ahí? Hay una palabra clave. Y dijeron, además de esa verdad que terminaron diciendo, y dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Y para completar, no solamente dijeron que eran pastores de ovejas, sino que le dijeron a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido. Eso es declarar lo que no es como si fuera. No venimos a pedir limosna, aunque estamos pasando necesidad. Hemos venido para morar en esta tierra. ¿Qué tal nuestra actitud frente al problema? En realidad no es lo que nos mata el problema, sino la actitud frente al problema. Lo que mata a una persona no es la enfermedad, sino la actitud nuestra frente a la enfermedad. ¿Cuál es tu actitud frente a esa enfermedad que el médico dice que tiene? ¿Cuál es mi actitud? Hay personas que tan solo con recibir la noticia ya prácticamente en la mente se murieron. ¿Cuál es mi actitud?
Dios quiere sacarnos a nosotros de la pobreza, pero si tú y yo seguimos con una actitud de pobres, ¿de qué te sirve tener plata con una mente de pobre? ¿De qué nos sirve ser prósperos con una mente de pobre? ¿De qué sirve que no tengas ningún tipo de enfermedad en tu cuerpo con una actitud de enfermo? Hay gente que no le duele nada, pero su actitud es una actitud de enfermo. Pero mira, ¿cómo están? Nadie sabe lo de nadie. ¿Y cómo se siente? Ahí bien, como para que no se preocupe. Actitud de mediocre y derrotada. Es la actitud lo que determina. Queremos ser prósperos con una actitud de pobres. Queremos ser ricos con una mentalidad de pobres. Queremos ser victoriosos con una mentalidad de derrotados. Difícil. Ellos llegaron allá y Faraón les dijo: ¿y ustedes qué oficio tienen? ¿Y ellos qué dijeron? ¿Mentiras? No, les dijeron: nosotros somos pastores de ovejas. ¿Y sabe qué? Además de eso, para morar en este lugar hemos venido. Se necesita tener una buena actitud para eso. Para conquistar hemos venido. ¿Qué tal si nosotros decimos, y cuando alguien nos pregunte cómo se siente? Bueno, ¿es que está enfermo? Sí, como estoy enfermo, pero ¿sabe qué? Para estar sano es que estoy. Porque no es de morir, sino que dice que vivir. ¿Amén? Esa es la actitud. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Y cómo estás? Enfermo, sí, pero no he de morir, sino que dice, sino que he de vivir para la gloria de Dios. ¿Y que te quedaste sin trabajo? Sí, pero con Dios soy vencedor y próspero. Pero mañana voy a tener algo mejor. Esa es la actitud. ¿Cuál es la actitud? Ay, pobrecito, es que has quebrado el negocio. Ay, sí, no sabe qué hacer. Por eso se va al semáforo y saca una cartulina. Sí, porque la pobreza de ellos no está en la falta de dinero, sino en esa mentalidad de pobre. Y usted ofrézcale a muchos de los que están en el semáforo un trabajo, y verá que no se lo recibe. Dígale: venga y límpieme el carro y bien lavado y yo le pago. Y él dice: no, porque no quiere. Porque no es la falta de dinero lo que lo tiene en pobreza. Es su mentalidad de pobre lo que lo tiene viviendo como pobre. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos pastores de ovejas. Y para morar en este lugar hemos venido. Faraón dijo: bueno. Él dijo: para morar en este lugar hemos venido. Así que, permiso. ¿Qué tal si nuestra actitud cambia frente a ese problema, frente a esa dificultad? Pero muchos cristianos encontramos muy mal en su actitud. ¿Y cómo están, hermano? ¿Por qué no he ido a la iglesia? No, pastor, usted no sabe. Es que lo que estoy pasando. Cuando ya esté mejor, a ver si voy. Pues, alejado de Dios nunca va a estar mejor. Alejado de Dios nunca va a estar mejor. Jacob se atrevió a ir a Egipto porque Jehová le dijo: yo voy contigo, y así como yo te meto, te voy a sacar, y ahí en esta tierra te voy a prosperar. Y él lo creía tanto que dijo: para morar aquí he venido. Pero nosotros, ¿qué le decimos a la pobreza? Ay, no, es que esto está tan mal. Y nos encontramos con alguien allá afuera y nos dice que estamos pasando por crisis económica en la nación. ¿Y nosotros qué decimos? Sí, esto está tan mal. Esto es negocio, ya no da ni para el arrendo. Sí, y esa es la verdad, pero Dios quiere darnos una nueva realidad. Él quiere darnos algo nuevo, algo diferente, que parta de nosotros. La realidad nos puede decir que estamos enfermos, pero ¿cuál es la verdad que Dios quiere que yo vea? La realidad de ellos es que venían de un lugar donde no tenían ni para comer, pero la verdad es la nueva, es la que quería que ellos aprendieran. La realidad, cuando yo voy al médico y me entrega esos exámenes, la realidad dice que estoy enfermo.
Pero la verdad nueva que Dios me dice es la que vale. Es cuando me dice, estos exámenes dicen que estoy enfermo, pero yo estoy sano en el nombre de Jesús. Eso es lo que determina. Ellos llegaban a pedir cacao, pero sin embargo dijeron, a morar en esta tierra es que venimos. Y si Dios nos trajo hasta aquí, no fue para qué dice la canción, para volver atrás. Si Dios nos trajo hasta este lugar, no es para volver atrás. Si Dios te llamó de donde estabas, no es para salir atrás. Esa canción que entonamos aquí y que Él nos sacó del anonimato, no fue para nada, sino para que brillemos de verdad. Amén. Pero todo depende de nuestra actitud. Y la actitud determina tanto, pero tanto, que siempre digo el mismo ejemplo. Cuando usted sale de su casa bien bañadito, bien perfumado, sale contento y se encuentra con el bocón de la cuadra. ¿Y qué te pasa? ¿Estás enfermo? Y nosotros, sí, ¿cómo que está enfermo? Y aunque salimos bien y no estamos enfermos, gracias a lo que Él nos dijo, ahora nos sentimos enfermos. Y llegamos a la casa a vernos en el espejo, en las ojeras. Y estábamos bien. ¿Por qué salimos bien y regresamos enfermos? Porque nos dejamos sugestionar de lo que el otro nos dijo. Pero Él dijo, nosotros hemos venido para morar en este lugar. Cuando estamos en los planes de Dios, podemos tener el poder de declarar lo que no es, como si fuera el débil, digamos el tesoro. El enfermo está nosotros. Eso es declarar lo que no es, como si fuera. Eso es declarar. Ellos no tenían dónde vivir, pero para morar en esta tierra hemos venido. Si anhelamos, entonces tener eso lo vamos a tener. Si no metas a Dios en tus planes, deja que Él te meta en tus planes y las cosas van a cambiar. Ahí en el capítulo 47, versículos 5 y 6, ¿qué nos dice? Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ¿qué le dijo? Ponlos mayorales del ganado mío. Ponlos sobre la mejor de la tierra. Ellos llegaron con una actitud de gente vencedora. Dijo, estos son tus hermanos. Uy, parece que son duros para el ganado. Ellos dijeron que eran ganaderos. No. Mas sin embargo, Él los puso a administrar ¿qué? Su ganado. Que venían con la bendición de Dios. Ellos no llegaron mintiendo que eran ganaderos, pero vieron en ellos tal actitud que Él dijo, darles a ellos lo mejor de la tierra, y si entre ellos hay personas capaces, ponlos a administrar mi ganado. Porque yo veo en ellos hombres de bendición, aunque no tenían ni para comer. Porque yo veo en ellos hombres de éxito, aunque tal vez no tenían todavía las grandes empresas. Ahí en la pobreza es que puede el mundo determinar si somos hombres de éxito o somos personas de fracaso. Hay gente que cree que para que midan nuestro éxito es en la gran empresa. A lo mejor tú y yo podemos tener una empresa porque alguien nos la heredó. A lo mejor tú y yo podemos tener gran cantidad de dinero por suerte, aunque para el hombre de Dios no existe la suerte. Por casualidad, muchos llegan a tener grandes cantidades de dinero y así como las tienen, un día las pierden. Ahí en la pobreza se sabe si eres hijo de Dios o no, por tu actitud. Ellos llegaron con tal actitud que le digo, si entre ellos hay entendidos, ponlos a administrar mi ganado, porque yo sé que en las manos de ellos mi ganado va a crecer, porque yo sé que por lo que veo son hombres de bendición. Pero nosotros pensamos que si no tenemos todo en abundancia no somos bendición. Mire que ellos llegaron allí a pedir ayuda y terminaron siendo hombres de bendición, manejando los bienes de quién, de Faraón, pero porque tenían una mentalidad
para administrar. Porque hay tanta gente mendigando allá en la calle, porque su mente es la mente de mendigo. Y aunque tienen talentos y habilidades, prefieren vivir de la mendicidad. Aunque tienen cómo hacerlo, pero prefieren vivir así. Ellos no tenían grandes tierras, pero Faraón dijo: yo quiero que ellos administren mis bienes, si hay hombres capaces. ¿Sabes? Un día hay muchos cristianos queriendo gobernar el mundo, pero si no saben gobernar su propia vida, jamás lo podrán hacer. Hay muchos pastores queriéndose ir de políticos, cuando ni siquiera sus propias iglesias las pueden gobernar. ¿Cómo lo podemos hacer? Gobierna bien tu casa, entonces gobernarás bien la iglesia. Gobierna bien tu vida y podremos gobernar el mundo. Pero si no gobernamos nuestra vida, difícilmente gobernaremos el mundo. Y todo parte de una buena actitud. ¿Cuál es tu actitud frente al problema? Dios es un Dios de propósitos, no es un Dios de casualidades. Lo que sucede en nuestra vida no es por casualidad. José tuvo que estar en una cárcel, tuvo que estar como esclavo, porque el futuro de él era gobernar y administrar Egipto. Tal vez tú y yo estamos pasando por necesidades, escasez y tal vez enfermedades, pero tal vez los planes de Dios son grandes. Solamente que nosotros nos dejamos doblegar por las circunstancias. Si José se hubiera echado a la muerte porque estaba de esclavo, nunca hubiera llegado a gobernar en Egipto. Si José se hubiera echado a la muerte porque estuvo en una cárcel, nunca hubiera llegado a gobernar Egipto. Si tú y yo nos echamos a morir en la pobreza, nunca vamos a llegar a tener para gobernar el mundo. Tú y yo estamos llamados a gobernar el mundo, pero tenemos que aprender gobernándonos nosotros mismos. Pero tenemos que aprender gobernando nuestras propias emociones. Una persona que no tiene un propósito es una persona que no sabe para dónde va, y por lo tanto es una persona perdida, y cualquier bus le sirve. Total, no sabe para dónde va. No vivas al azar, busca un propósito, sea secular o espiritual. Si tú estás en la iglesia, busca un propósito. ¿Tu propósito solo es calentar silla? ¿O Dios tiene algo más grande para ti? Busca un propósito en la iglesia. Busca servirle al Señor. Deja de ser la sombra que hasta hoy has sido. Si es lo secular, busca un propósito. Hay un propósito en tu vida, solo que tenemos que encontrarlo. Tal vez no será que nosotros seguimos diciendo que somos los grandes ganaderos y por eso no podemos tener la oportunidad. Si ellos hubieran llegado con esa mentira de que eran grandes ganaderos, Dios no los hubiera apoyado. Y en lugar de llegar a administrar sobre el ganado de ellos, a lo mejor hubieran tenido que seguir otra vez viviendo su misma vida de fracaso. No vivamos de apariencia, hagamos bien lo que tenemos que hacer. Eso que tú tienes en tus manos, ese don, ese talento, no es para que te avergüences, es para que lo administres. Y de eso que sabes hacer, el Señor te pondrá a gobernar el mundo. Solo un propósito en nuestra vida nos dará fuerza y ganas de seguir viviendo. Amén. Amén. La gloria al Señor.